Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a ver una clase de ciencias naturales, el cual el tema es ciencia, tecnología y salud. Bueno, para comenzar, yo les voy a leer un relato que viene en un libro de ciencias. Este relato es sobre la viruela en Nueva España. Aquí nos dice que antes de que los españoles que estaban en Tlaxcala viniesen a conquistar a México, dio una grande pestilencia de viruelas a todos los indios, en el mes que llamaban Tepehuitl, que es el fin de septiembre. De esta pestilencia murieron muchos indios. Tenían todo el cuerpo y toda la cara y todos los miembros tan llenos y lastimados de viruelas que no podían bullir ni menear de ningún lugar, ni mover de un lado a otro, y si alguno los meneaba, daban voces. Esta pestilencia mató gentes sin número. Muchas murieron de hambre, porque no había quien pudiese hacer comidas. Los que escaparon de esta pestilencia quedaron con la cara aholladas y algunos ojos quebrados. Ok, en este pedacito viene que lo dijo Fray Bernardino de Sahagún. El libro es Historia General de las Cosas de Nueva España, en el libro séptimo, en el capítulo 29. De ahí es donde sacaron este pedacito de lectura. De acuerdo a lo que nosotros escuchamos con atención, de acuerdo a la lectura que les leí, vamos a escribir estas preguntas en nuestra libreta de ciencias. Una vez que las hayamos escrito, vamos a contestarla de acuerdo a lo que nosotros pensamos, porque ya escuchamos la lectura. La primera pregunta nos dice, ¿por qué murieron los indios? Según la historia que cuenta Fray Bernardino de Sahagún, aquí nosotros vamos a escribir por qué nosotros pensamos que murieron los indios en la escuela en la historia, perdón, que antes les leí. En la siguiente pregunta que dice, ¿por qué no se podía evitar en aquel tiempo que la gente muriera de viruela? Ahí vamos a escribir por qué nosotros pensamos que no se podía evitar eso. Después, en la actualidad, ¿cómo se puede evitar que la gente muera de esa forma? Ahí nosotros pues vamos a escribir cómo ahora se puede evitar que la gente muera, por ejemplo, de esas enfermedades. La otra nos dice, ¿para qué se hacen las campañas de vacunación? Ahí también nosotros vamos a escribir lo que pensemos. La otra pregunta nos dice, ¿cómo se llama el documento donde se registran y controlan las vacunas que recibe una persona? Ahí le podemos preguntar a nuestra mamá o a alguien mayor que nos diga cómo se llama el documento donde se registran las vacunas que nosotros tenemos. Después vamos a escribir cuántas veces te has vacunado. También le vamos a preguntar a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestra abuelita, a nuestro abuelito, una persona que conozca de esto, les vamos a preguntar cuántas veces nos han vacunado. Y luego, ¿contra qué nos vacunaron? Esto es lo que vamos a hacer en nuestra libreta de ciencias. Después, para continuar, les voy a explicar un poco sobre la importancia de las vacunas para la prevención de enfermedades. Como aquí nos menciona que desde los inicios de nuestra historia, los seres humanos han buscado la manera de evitar estas enfermedades. ¿Cómo se ha buscado evitar estas enfermedades? Por medio de las vacunas. Con el desarrollo de la ciencia se han realizado numerosas investigaciones en este sentido. Uno de los descubrimientos más importantes son las vacunas. Aquí también nos dice que en la Cartilla Nacional de Vacunación aparece el historial de las vacunas que nos han aplicado. Entonces, el documento
que se usa para registrar las vacunas que tenemos se llama Cartilla Nacional de Salud. Y estas pues vienen para diferentes edades. Por ejemplo, este es para niños de 0 a 9 años. Luego continúa otra cartilla y otra cartilla y otra cartilla. Después, cuando te vacunan, tu organismo reacciona y forma defensas contra una enfermedad. Por lo que si entras en contacto con quien tenga la enfermedad, será más difícil de que nos contagiemos. Por ejemplo, si yo estoy vacunada contra la influenza y alguien tiene influenza, a mí puede ser que no me dé o que sea más difícil de que me contagie o los síntomas sean más pequeños. O sea, si a esa persona le da fiebre, a mí pueda que no me dé fiebre. Para continuar, nos dice que las vacunas ayudan a evitar enfermedades como la tuberculosis, las paperas, el sarampión o la varicela. De modo que cuando sea necesario vacunarnos, debemos dejarnos que nos inyecten, aunque nos produzca un poquito de dolor, porque ya ven que duele poquito, nosotros podemos aguantar eso porque va a ser algo que nosotros va a ser muy bueno para nosotros porque va a evitar que nos enfermemos. Aquí tenemos unas imágenes de cómo las enfermedades, nos dice por acá que las enfermedades como la varicela o la viruela se propagan cuando el enfermo entra en contacto con otras personas. Cuando una gran cantidad de personas se contagian, se producen las epidemias, como lo que está pasando ahorita con el coronavirus. ¿Qué pasó con el coronavirus? Una persona estaba enferma, esa persona entró en contacto con otras personas y pues esas otras personas se empezaron a contagiar entre ellas y se fue una gran cantidad de personas contagiadas y entonces es una epidemia. Por acá tenemos otro subtítulo, el cual nos dice que se llama Envenenamientos, acciones para prevenirlas y medidas de atención. Además de las enfermedades que ya hemos visto que se pueden tratar con vacunas, a nuestro alrededor pueden haber agentes nocivos que ocasionan padecimientos, lesiones o alteraciones de las funciones del organismo. Un agente nocivo es todo aquello que puede afectar nuestro organismo y causarnos daño. Por ejemplo, aquí yo les puse algunos ejemplos de algunos agentes nocivos que viene siendo exceso de ruido, cuando hay mucho ruido y nosotros nos estresamos, o también el exceso de vibraciones, por ejemplo, cuando vamos, por ejemplo, en una carretera, en un camino que esté muy empedrado y vamos ahí así vibre y vibre, eso también nos puede causar o afectar nuestro organismo. La mala iluminación también porque estamos forzando nuestros ojitos. La falta de ventilación porque pues no podemos respirar tan bien. El exceso de calor o de frío. Otros de los agentes nocivos son los virus, las bacterias, las sustancias tóxicas y los microorganismos, esos que no podemos ver. Y por ejemplo, aquí hay una imagen que nos muestra el exceso de ruido, donde el niño está muy estresado y le duele la cabeza porque hay mucho ruido. De este lado tenemos otro subtema que nos dice prevención de accidentes provocados por sustancias tóxicas. Las sustancias tóxicas son compuestos venenosos que causan daño al organismo y que existen en forma de polvos, gases y líquidos. Muchos conocemos estas sustancias tóxicas, las cuales pues no las podemos ingerir o algunos no los podemos oler porque pues nos causan daño. Acá también tenemos algunos ejemplos de estas sustancias tóxicas. Por ejemplo, tenemos el control de plagas domésticas. Por ejemplo, puede ser contra las ratas, las cucarachas, las hormigas, las moscas, todo este tipo de control de plagas domésticas. Por ejemplo, cuando nuestras mamás compran el Raid, que es para las cucarachas o así,
Eso es una sustancia tóxica, la cual no podemos ingerir o podemos oler. La siguiente es el control de plagas en los cultivos. Este control de plagas en los cultivos, por ejemplo, es la eliminación de pulgones, los escarabajos, hongos o cochinillas. Estos vienen siendo el veneno que ponen para las plantas, para que no tengan animalitos. Este viene siendo. Después tenemos otras sustancias tóxicas que son para la limpieza. Estos pueden ser el cloro, el sarricida, que nuestras mamás utilizan para lavar los lavabos, los baños. Otro viene siendo el mantenimiento de la casa, como detergentes, desinfectantes, pinturas o solventes. Y por último tenemos los combustibles, como gasolina, petróleo o gas. Y ya para finalizar, pues tenemos la tarea. De tarea no nos vamos a llevar nada más que contestar las preguntas que vimos anteriormente, que vienen siendo las de la lectura que les leí. Vamos a contestar esas preguntas de acuerdo a la lectura y también las de investigar cuántas vacunas tenemos y cuáles son esas vacunas. Y sería todo por el día de hoy.